Si hace algunas horas comentábamos cómo un Pedro Sánchez desesperado ponía el foco en la pareja de Ayuso para intentar desviar la atención, a lo largo del día ha ido saliendo más información que no deja en muy buen lugar al PSOE. Desde compra de chalets hasta claros indicios de que todos se conocían por más que lo nieguen, lo cierto es que Salvador Illa, Armengol, Sánchez y otros tienen mucho que explicar. Y ojalá que lo tengan que explicar en un banquillo. Vamos a empezar viendo esto de menor a mayor gravedad, porque es que algunas cosas, si bien puede que no sean delito, desde luego son obscenas, y otras en cambio son un claro indicador de que sí, estaban totalmente al corriente. Si acudimos al medio del debate, nos dicen los dueños de la empresa FCS Select Product SL se compraron un chalet valorado en 4,2 millones de euros. ¿Y dónde estaría aquí la noticia? Tiene sentido que produjesen mucho dinero habida cuenta de la demanda, ¿no? No. Recordad que la justicia está exigiendo que revelen cómo repartió Illa el megacontrato de 2.500 millones. Recordad también que Illa dejó fuera de su megacontrato empresas con mascarillas 10 veces más baratas. Yo creo que ya vais viendo por dónde van los tiros. Pero por si acaso, Illa dictó una orden para que un funcionario incluyera al proveedor de Ábalos en el contrato de 2.500 millones. 2.500 millones. Es que la compra del chalet se entiende mejor cuando sabemos que este proveedor recibió 263 millones de euros, aproximadamente el 10% de hecho más del monto total. Pero hay otro detalle, fue comprado al contado, fue comprado el 11 de junio de 2020 y fue comprado justo después de que firmasen el contrato de Illa. Pero hay más detalles, ya digo que esto tiene enjundia. El primero, no era una empresa sanitaria, era una empresa de bebidas alcohólicas. No fue sino a raíz de la pandemia que cambiaron su actividad. ¿Me puede a mí alguien explicar por qué el mayor contrato del megacontrato de Illa va a parar a una empresa de bebidas alcohólicas cuando hemos visto que dejaron fuera empresas que sí que eran sanitarias y que vendían mascarillas mucho más baratas? Y si os digo que esta empresa estaba condenada por estafa, ¿cómo os quedáis? En febrero de 2015, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Daga Castillo por un delito continuado de estafa agravada. Y en contrato se pedía que se investigaran nexos de amistad entre Recio y Daga y el propio Salvador Illa. La mayor parte del megacontrato va a parar a una empresa de bebidas alcohólicas que estaba condenada por estafa y cuyo dueño era amigo de Illa. ¿A que ya no es tanta tontería lo del chalet? Y si veíamos que este señor se compró un chalet a tocateja, ¿qué hacía mientras tanto la mujer de Koldo? Mismo modus operandi, la mujer de Koldo García pagó al contado un piso de 365.000 euros en plena pandemia. Y recordad que Koldo puso muchas propiedades a nombre de sus familiares, y que el hermano ingresaba dinero en los cajeros automáticos. Ahora saltamos a Correos. Os preguntaréis, ¿qué tiene que ver Correos? Si aquí el que no corre vuela. El año pasado veíamos la siguiente noticia. Juan Manuel Serrano, el amigo de Sánchez, que deja Correos con un agujero de 1.000 millones. Lo único que se sabía es que había sido asesor de Sánchez, su chofer y su amigo. Cuando salió esta noticia, la gente interpretó que es un inútil, un incompetente y que arruinó una empresa pública. Pero el amigo de Sánchez pagó en Correos por adelantado y sin justificar 7,6 millones en material sanitario. Alguien podría volver a pensar, era el momento que era, el contexto, íbamos a morir todos. Atención a este detalle. Si descendemos en el artículo nos vamos a encontrar con algo muy interesante. En todos y cada uno de los 30 contratos fiscalizados se contempla el pago por adelantado, pero no consta en los expedientes analizados justificación alguna. Y si continuamos descendiendo, llegamos a un punto que es clave. En los criterios de adjudicación se dio prioridad al plazo de entrega frente al criterio económico. Dicho de otra manera, eligieron justamente la empresa que tenía un menor plazo de entrega. ¿Tuvo un menor plazo de entrega? No. Al formalizar el contrato se estableció en beneficio del adjudicatario el mismo plazo ofertado por la empresa que quedó en segundo lugar y que había presentado una mejor oferta económica. De lo que uno deduce que se acordó con la empresa que acabó ganando que pusiese la mejor fecha de entrega para de esta forma adjudicarle el contrato, los contratos, para después permitir que tardasen todo lo que les diese la gana en entregar las mascarillas. Pero es que tardaron todavía más de lo que había ofertado la empresa que quedó en segundo lugar. El criterio de selección fue que iban a entregarlas antes, les dieron el plazo que le hubiesen dado otra empresa y encima las entregaron tarde.
y por si no fuese suficiente ni siquiera cumplieron con el objetivo de transparencia. Y me detendría en lo de Correos para explicarlo en profundidad, pero es que han pasado más cosas todavía. Recordad que el relato es que nadie conoce a nadie. Vamos a hablar ahora de Sánchez y Armengol, que vaya que si se conocen todos con todos. Acordaos de los vínculos de amistad entre Begoña Gómez, Hidalgo e Hidalgo con de Aldama. Begoña Gómez se había reunido 2 veces con Air Europa mientras estaba negociando el rescate. De Aldama trabajaba para Air Europa y estuvo el día en el que se reunió Ábalos con Delcy. De las maletas de Delcy voy a hablar luego otra vez. Pues resulta que también era amigo de Sánchez. Que a estas alturas no sé si esto sorprende a alguien. Como podéis ver, Pedro Sánchez inauguró, junto a la exministra Reyes Maroto, el Consejo Ejecutivo de la Organización del Turismo. Adivinad quién iba en el séquito de Pedro Sánchez. El comisionista de la trama PSOE formó parte del séquito oficial de Sánchez en un foro tras las mordidas. Ya habría cobrado en torno a unos 5,5 millones de euros. Pero no se conocían, ¿no? ¿Qué va? Había un dicho en el PSOE de que quien se mueve no sale en la foto. Creo que a Sánchez le hubiese gustado que Aldama se moviese un poco. Y antes hablé de Armengol. Armengol es íntima de la consejera y el director que compraron las mascarillas, son pareja y fue a su boda. Como era, nadie conocía a nadie, ¿no? Ya. Tras la adjudicación de 3,7 millones de euros a la trama del caso PSOE, no antes ni durante, después, se casaron en presencia de Armengol. Empezaron a entregar material sanitario antes de siquiera haber firmado el contrato, con lo cual se entiende de sobra que querían adjudicárselo a esta empresa. Aquí podemos ver los vínculos. Armengol entonces era la presidenta de Baleares, Julie Foster era el gerente del IBE Salud, que a su vez se casó con Patricia Gómez, quien era consejera de salud, y la hija de Julie Foster casualmente aprobó unas oposiciones que coordinó su padre. De hecho, hubo una sentencia que obligó a Julia a dimitir. Pero Armengol decidió que era la persona más adecuada, alguien que ya hizo esto en unas oposiciones para colocar a su hija, para firmar la trama de las mascarillas. Y como comenté en otro vídeo, también el marido de Armengol es muy dado a comprar pisos, igual que el proveedor de ella e igual que la mujer de Koldo. Y ahora a lo que probablemente sea lo más grave, el tema de las maletas. El tema de las maletas, Begoña y Venezuela. El policía Samuel Vázquez de Una Policía para el Siglo XXI dice: tardaron horas en abrirme un expediente después de publicar la noticia de que el responsable de Barajas el día de Delcy fue ascendido al poco tiempo. El tuit ni siquiera era mío, era de la asociación, pero se conoce que había mucho interés en que no se hablara del aeropuerto, y acto seguido adjunta una noticia. ¿Qué noticia será? La Guardia Civil intentó sin éxito escanear los 79 bultos que Maduro coló en Barajas en 2023. ¿Recordáis aquellas maletas que trajo Delcy que fue de Aldama junto con Ábalos y Koldo? Parece ser que era dinero para pagar la deuda con Air Europa. Poco tiempo después nos colaron unos bultos y no pudo esclarecerse qué había en su interior. Si sabemos que la empresa rescatada del amigo de Begoña Gómez cobraba deudas de esta manera, entendemos que es la manera que tiene Venezuela para financiar. La pregunta es ¿a quién en este caso? Al llegar el avión, los agentes intentaron revisar la mercancía, pero al estar los bultos etiquetados como valija diplomática tuvieron que desistir porque, según el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, no pueden pasar por un escáner los paquetes que los gobiernos envían a sus embajadas. Si nos vamos al año 2021, encontramos las noticias referentes al Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal revela al juez que Maduro y Castro enviaban dinero a Podemos vía valija diplomática. Sin embargo, en cuanto el Pollo Carvajal empezó a hablar del PSOE, fue extraditado a Estados Unidos. Querían únicamente la información que afectase a Podemos para quitarlos de en medio. Podemos en 2023 ya estaba prácticamente fuera de juego. Si según el Pollo Carvajal financiaban a Podemos con valijas diplomáticas, ¿no será que ese dinero era para una trama B del PSOE? La Guardia Civil espera una orden para investigar a Begoña Gómez, a colación de los vínculos con de Aldama, Hidalgo, Air Europa y Globalia, y por ende con el caso PSOE y con Venezuela. Y curiosamente, y hablando de este país, la trama del PSOE conocía el destino del comandante a la embajada de Venezuela un mes antes de publicarse. Unas llamadas incautadas por la UCO pone de manifiesto que el ex asesor de Ábalos ya sabía en septiembre que este mando, que habría recibido 2.000 euros mensuales de la red, iba a ser destinado a Caracas. ¿Y por qué eligieron Caracas como destino? Ahora se explica el interés por crear una enorme cortina de humo con Isabel Díaz Ayuso.
Y para cerrar este vídeo y complementar el vídeo que saqué por la tarde, decir que la fiscal que ha denunciado a la pareja de Ayuso fue directora de Zapatero y que no es lo mismo Inspección de Hacienda que trama, número 1, que si se encontraran facturas falsas no investigarían al que las utilizó, sino a quien las está haciendo para ver a quiénes más se está ayudando a defraudar a Hacienda, y que desde luego no lo harían público en el Congreso de los Diputados porque pondrían sobre aviso a todos los implicados en la trama, que lo tendrían muy fácil para eliminar evidencias. De lo que entendemos que todo esto es una pantomima. Una pantomima igual que cuando intentaron salpicar al hermano de Ayuso. Ahora lo han intentado con el novio. Y esto solo en lo referente a lo que se hizo durante la pandemia. Queda por abrir el melón de los fondos europeos y otros melones, como lo espléndido que está siendo Sánchez con todos sus amigos de repente. El gobierno de Sánchez premia con más de 60 millones a la ONG que dirige el padre de su gurú económico. ¿Le han entrado de repente las prisas porque teme que se va? Qué curioso que de repente esté gastando el dinero de forma tan alegre. Tienen el agua hasta el cuello. Y si hay justicia, tienen que caer. Lince TV, Política y Noticias.